a ver el proceso de elaboración. Tenemos en el primer paso la identificación del sector. ¿Cuál es el sector? El primer paso es identificar entonces el sector en estudio. ¿Cuál es la temática central para diseñar el modelo conceptual del sector considerando el ámbito temático del sector? Se debe definir, dice, como primer paso el tema central. Y acá tenemos en color azul resaltado el tema central, lo que ya nos indica que la temática, las áreas temáticas son componentes o son partes de una determinada ciencia. Entonces, es más, dice, el cual guiará la identificación ordenada de los temas específicos. De manera jerárquica y por niveles de componentes. Entonces, en el paso 1 es esencialmente la identificación. La identificación, en realidad, es un trabajo acuicioso, analítico, sistemático, o independiente y relacional. En el paso 2 dice identificación de componentes. Si en el primer paso hemos identificado al sector, consideremos que las municipalidades no es un sector, sino es un conjunto, o es un constructo de sectores. Pues las municipalidades están relacionadas al sector educación, están relacionadas al sector salud, al sector producción, es decir, a los diferentes sectores. Entonces, hay que identificar los sectores en plural de acuerdo a las competencias exclusivas y las competencias compartidas que tienen las municipalidades distritales con las provinciales y luego las provinciales con la región. Entonces, aquí hay una cuestión básica que debemos tomar en cuenta. La identificación del sector, entonces, está relacionado a lo que son las competencias. Esas competencias es con carácter de exclusividad, pero también las competencias compartidas. En el paso 2 dice la de los componentes. Y los componentes están relacionados a los temas específicos, a la temática específica. Y primero tenemos para ello todos los planes y documentos de gestión pública sectorial, de acuerdo a las políticas nacionales, a los planes estratégicos sectoriales multianuales y otros. Tenemos, dice, la revisión de planes y documentos de gestión. Dentro de los planes, debemos mencionar que de acuerdo a ley, por ejemplo, un gobierno regional tiene o debería tener aproximadamente 31 planes y las municipalidades 34 planes, de acuerdo a ley. ¿Y habría que revisar esos 34 planes? Por supuesto que sí. Pero existen municipalidades que tienen por menos de la mitad, estamos hablando de 20, 18 planes. Otros no llegan pero ni a 10 planes. Y hay otras municipalidades que no pasan de 2 o 3 planes. Entonces, acá en el paso 2 tenemos que hacer una revisión del total de planes existentes en ese momento de la planificación que cuente la municipalidad. Cuando se refiere a documentos de gestión, entonces nos estamos
refiriendo, por ejemplo, a los reglamentos y manuales. En este caso tenemos el reglamento de organización y funciones. Tenemos el cuadro para asignación de personal provisional, que ya tiene los días contados y que va a ser reemplazado por el CPE, el cuadro de puestos de la entidad. Pero además de eso, debemos revisar el manual de puestos tipo, que ya reemplazó al antiguo clasificador de cargos. También tenemos que revisar lo que es el manual de perfiles de puestos, que ha reemplazado desde el 1 de enero del 2014 al famoso MOF, al manual de organización y funciones. También tenemos que revisar el manual de procesos y procedimientos, conocido como MAPRO, y al texto único de procedimientos administrativos, TUPA, y su parejita del TUPA, que es el TUSNE, texto único de servicios no exclusivos. Entonces, en ese sentido, tenemos varios documentos técnicos normativos de gestión institucional que revisar. Vamos a seguir explicando. Vamos a hacer un pequeño paréntesis de 2 minutitos. 2 minutitos. Hacemos un alto. Bien, entonces, continuando. Estamos en el paso 2, dice identificación de componentes. Y lo primero que tenemos que revisar son los planes. El plan de desarrollo local concertado, básicamente, y esa es la madre o es la primera piedra angular de toda la planificación, como hemos visto en la primera sesión. Y luego viene todo el resto de planes de desarrollo, el plan operativo, que es la máxima desagregación de toda la planificación municipal. Adicional a la revisión de todos los planes, tenemos que revisar los documentos técnicos normativos de gestión institucional. Me refiero al ROF, al MPT, al CAP, que va a ser reemplazado por el CPE, al MAPRO, al TUPA y al MPP. Muy bien, pero claro, cuando lo digo en esos términos es poco entendible, entonces nuevamente voy a hacer extensivo en su denominación completa. El ROF es el Reglamento de Organización y Funciones. En el ROF, pues, está plasmado todas las funciones asignadas a cada uno de los órganos y las unidades orgánicas. Y entonces, en ese sentido tenemos un documento cuya norma administrativa es la base sobre el cual se desarrolla toda la actuación municipal, que debe estar ahí en el ROF. El ROF es producto de la relación de toda la normatividad, del ordenamiento jurídico de todos los sistemas nacionales. Los diferentes preceptos que están tanto en las leyes, en las normas legales, en las normas administrativas, pues son abstraídas hacia el ROF, convirtiéndolos en funciones. Entonces, por ejemplo, la sugerencia de logística actuará solo sobre la base de la ley 30.225, que en este caso viene a ser la ley de contrataciones del Estado. Sí, pero también en base a su reglamento y el resto de normas conexas. De igual manera, planificación propiamente, entonces tiene que estar esto relacionado a lo que es lo que es la directiva número 001-2014-CEPLAN. Como ustedes pueden apreciar, entonces, el ROF
está completamente vinculado al ordenamiento jurídico. Mientras que el MPT es el documento técnico donde se plasma todas las funciones generales de cada uno de los cargos, así como de los requisitos y la función general que cumple cada uno de los cargos. Esta ha reemplazado al clasificador de cargos y tenemos que analizarla. Tenemos que analizarla también, decíamos, al manual de perfiles de puestos. ¿Cuál es la diferencia, haciendo una pequeña comparación, entre el manual de perfiles de puesto, MPP, y el MOF? Pues el MOF antes era como una camisa de talla única, lo voy a decir en forma figurada, y en consecuencia no se podía desarrollar funciones diferenciadas por áreas administrativas o áreas operativas. En cambio, el MPP es más versátil, es más ágil, permite asignar funciones con carácter de exclusividad de acuerdo al principio de especialidad. Esa es la gran diferencia. Sin embargo, encontramos un sinnúmero de municipalidades, probablemente puedo decir, cientos de municipalidades que hasta estos momentos todavía no han actualizado sus MOF y todavía se encuentran, en proceso de elaboración sus MPP. También debemos tomar en cuenta acá en la revisión lo que es el MAPRO, el Manual de Procesos y Procedimientos, que en realidad no es otra cosa que la descripción paso a paso de cada procedimiento. Pues eso es de uso exclusivo de cada uno, de todos los trabajadores, porque es como una guía. Sin embargo, ese es el otro documento ausente en la gestión municipal. Y si lo tienen pues un MAPRO de muchísimos años atrás, que no están actualizados. En consecuencia, no es concordante. Y el TUPA, que viene a ser la guía para los ciudadanos, porque a los ciudadanos les interesa, en cuanto a los procedimientos administrativos o respecto a los servicios públicos locales, lo que le interesa es dónde se inicia el procedimiento y dónde termina, y cuánto le cuesta y cuánto tiempo va a demorar esta. Entonces, como ustedes pueden apreciar, es hacer la revisión. Pero la revisión no es en forma individual, sino tiene que ser una revisión relacionada. El ROF debe ser como un espejo al TUPA, pero eso no está pasando. Si nosotros tomamos el ROF y el TUPA de cualquier municipalidad, son dos imágenes distintas. Y eso no está bien. Eso ya nos dice que hay problemas de deficiencia. De igual manera, si revisamos todas las funciones que están en el ROF respecto al cargo, en cuanto a las denominaciones, la clase de cargos que tenemos, pues igual vamos a encontrar tremendos vacíos. Las municipalidades, por ejemplo, no tienen pedagogos, no tienen antropólogos, no tienen sociólogos. ¿Deberían tener? Por supuesto que sí, dentro de la gerencia de desarrollo social. Son poquitas, como quien dice, es raro encontrar un ingeniero forestal, un ingeniero ambiental, un ingeniero sanitario en municipalidades provinciales. Y pues en las distritales, pues es un gran ausente. Eso ya nos quiere decir que, por ejemplo, el cuadro para asignación de personal no tiene relación al ROF. Y así sucesivamente vamos a tener que hacer las revisiones de estos documentos técnicos normativos, que es en el paso 2 vamos a decir, un paso obligado. En la parte B
nos dice la revisión bibliográfica, que incluye la consulta de libros, de informes, diagnósticos, estudios y otros. Nos vamos a detener. La revisión bibliográfica está íntimamente relacionada al estado de la cuestión, al estado del arte, al estado del conocimiento. Pues entonces, la revisión bibliográfica ya nos lleva a la cientificidad. Vean ustedes que el cambio de las formas habituales de planificación han cambiado totalmente. Antes se reunían la comisión de actualización del plan o contrataban a un consultor, a una consultora, pues ellos en forma individual pues elaboraban, pero en este caso, ¿no? Acá nos está indicando una cuestión totalmente distinta. Tenemos que zambullirnos, tenemos que profundizarnos, involucrarnos en todo lo que es la parte científica. Y a eso va la revisión bibliográfica. Son libros, son los informes, tanto estadísticos como los informes técnicos de los diferentes sectores. Son los diagnósticos, los estudios, las tesis, trabajos de investigación y el resto que tenemos que revisarlas para poder elaborar el modelo conceptual. Eso es lo que estábamos comentando la semana pasada, con bastante ahínco, con bastante énfasis. La revisión. Hoy tienes que diseñar tu plan con conocimiento suficiente en teoría, que es donde la teoría viene a ser el enunciado que describe, explica y predice el fenómeno o el objeto conocible. Y por último nos dice en la C, la consulta de expertos. Expertos, es decir, profesionales que han tenido éxito en la planificación. Eso significa que el trabajo no basta con hacer una revisión histórica de los documentos, tampoco una revisión científica de los textos de consulta, sino va más allá y va en plural, consulta a expertos. Expertos en salud, expertos en educación, expertos en producción, expertos en seguridad, expertos en cada área. No es la consulta a un experto, sino a todo un gabinete de expertos. Y la municipalidad, por su situación versátil, pues requiere de una veintena de expertos. Qué interesante. Vamos a contestar a ver algunas preguntas que tenemos aquí. Nos dice, para este año la Contraloría intervendrá en los planes de las municipalidades. La respuesta ya es un contundente sí. Los planes ya forman parte de las auditorías y especialmente lo que se conoce como auditoría del desempeño, que antes se llamaba auditoría de gestión y en la década de los 60 se llamaba auditoría administrativa. Entonces, respondiendo si la Contraloría va a intervenir sobre los planes, claro que sí. Otra pregunta dice, ¿quién debería supervisar el cumplimiento de la normatividad vigente en las municipalidades? A ver, esta es una pregunta muy buena, muy buena. Y aquí hay dos responsables. El artículo 106 y 116 de la Ley Orgánica de Municipalidades, repito, artículo 106 y 116 de la Ley Orgánica de Municipalidades, pues le da la responsabilidad funcional, es decir, la ley le da una función a las JUDECO
a las juntas vecinales comunales. ¿Qué función le da? Le dice, primero, Uveco, ustedes son órganos competentes para supervisar los servicios públicos locales. 1. 2. Uveco, ustedes tienen la función de supervisar las obras municipales. O sea, tenemos servicios más obras. 3. Supervisar el cumplimiento de las normas municipales. Vean ustedes. Entonces, acá cuando dice, ¿quién debería supervisar el cumplimiento de las normas? La respuesta es contundente. De acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, son las Uveco, las juntas vecinales comunales. La única instancia que tiene ROF, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, por cuanto es una institución. La ley lo considera una institución. Lo que pasa que a nivel nacional, las Uveco, en su gran mayoría, están pervertidas dentro del cumplimiento de su función. Cuando digo ese término, pervertidas, me refiero a la desnaturalización del rol que les ha dado la ley. Ellos actúan más como un comité de gestión que está previsto en el artículo 117 de la misma Ley Orgánica de Municipalidades. Considero que quienes están actuando en esos términos deberían cambiar de denominación en el sentido de que debería ser comité de gestión y no Uveco, porque las Uveco son instancias eminentemente supervisoras. Dice doctor Peña, para tener los especialistas profesionales, las municipalidades no cuentan con presupuesto para estas contrataciones. ¿Qué hacer? Qué buena pregunta. En realidad sí existe presupuesto. En una municipalidad X, sin decir nombre, tiene, mire lo que le voy a decir, el dato, el 53.4% copadas de secretarias, el 53.4%. Y las municipalidades, y hay otra municipalidad que tiene el 57.1%, repletita de secretarias. ¿Qué le podemos pedir a esas municipalidades? Claro, está la secretaria nombrada, está la secretaria que ha traído la gestión y está la secretaria por reposición judicial. Pues esto no está bien. Esto tiene que solucionarse en el sentido de que se tiene que revertir. Las municipalidades no necesitan tantos cargos de municipalidades. Las municipalidades necesitan lo que acabo de comentar hace unos minutos, de sociólogos, necesitan de antropólogos, ingenieros forestales, ingenieros sanitarios, ingenieros ambientalistas, es decir, las 7 especialidades básicas que establece la Ley de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones: ingeniero mecánico, ingeniero eléctrico, los arquitectos, ingenieros civiles. Entonces, se tiene que revertir. La municipalidad no necesita tantas secretarias. Lo que necesita son profesionales técnicos. Otra pregunta dice, a ver, aquí. Para la elaboración de estos planes contratan siempre a consultores. Sí. Ahora, la nueva normativa dice que la elaboración de los planes tiene que ser con el involucramiento general de todos los trabajadores. ¿Que se puede contratar consultores como expertos? Claro que sí. No, eso no está prohibido. Lo puede hacer.
pero básicamente tiene que ser con el involucramiento de de sus autoridades, de sus funcionarios y de sus trabajadores. Cuando se va a elaborar, y lo voy a repetir 3 veces, cuando se va a elaborar el Plan de Desarrollo Local Concertado, el PDLC, desde el primer instante, desde el primer minuto hasta el último minuto que es su aprobación, durante todo ese periodo, el número uno en estar sentado al frente es el señor alcalde o señora alcaldesa, porque preside el Consejo de Coordinación Local, cuya instancia es el órgano competente para la formulación de los planes de desarrollo local concertado. Sí, pero no solamente ellos, sino todos sus funcionarios. Pero sus funcionarios en forma activa, dinámica, aportando, no calentando asiento, porque se requiere de todas las especialidades. Es un trabajo conjunto. Sabemos que el CCL, el Consejo de Coordinación Local, está conformado por la sociedad civil organizada y que esta tiene a cargo lo que es la formulación de los planes. Acá tenemos otra pregunta, dice, doctor, ¿cuándo se realizan las convocatorias de personal dentro de las municipalidades? En su mayoría ya tienen a la persona que ocupará dicho puesto, porque no se contrata un ente externo que elija a los mejores candidatos. Sí, lamentablemente el principio de meritocracia está vulnerada. Lamentablemente en nuestro medio, a la mayoría, voy a decirlo así, a la gran mayoría o a la mayoría absoluta de quienes han sido alcaldes y alcaldesas, pues no les ha interesado, jamás les ha interesado el desarrollo económico, el desarrollo social, el desarrollo ambiental y el desarrollo institucional. Y los resultados los tenemos todos a la vista. Porque si les hubiera interesado, entonces hubieran actuado de forma técnica, se hubieran dejado asesorar mejor y no hubieran llegado a estos extremos donde las municipalidades tienen pues casi la mitad de todos sus puestos repleto de secretarias. Claro que con diferentes denominaciones. Dice auxiliar administrativo, dice técnico administrativo, técnica administrativa, y oficinistas, asistentes, secretarias. Al final, cuando uno revisa sus legajos, simplemente son secretarios. Entonces, vean ustedes, estos procesos están en esas condiciones. Seguimos contestando. A ver, nos dice por acá. Las Juveco tienen la facultad de sancionar si no cumplen las normativas en las municipalidades. No. Tiene carácter vinculante los informes que pueden hacer las Juveco, porque en virtud a la función que le otorga la ley dice, es la instancia competente para supervisar las obras municipales, los servicios públicos locales y también supervisar el cumplimiento de las normas. Pues si detecta tales incumplimientos, tiene las instancias o los canales para que sus observaciones o sus hallazgos puedan ser tratados en aquellas instancias sancionadoras. Estamos hablando, por ejemplo, de la Contraloría General de la República, los ORSI, que son las Oficinas Regionales de Control Institucional, y los OSI, que lo tenemos en algunas municipalidades. Consideremos que igual solamente tenemos creo que en 2/3 de municipalidades provinciales tenemos lo que es la...
Bueno, tenemos entonces el Sistema Nacional de Control implementado en forma parcial, yo diría en forma mínima. Eso está fallando muchísimo. Por acá tenemos otras preguntas, dice, se requiere de diferentes profesionales especialistas en diferentes ámbitos, pero el problema es que no saben racionalizar su presupuesto. Claro, entonces estamos haciendo un gasto irracional en cargos que no son necesarios y que no están produciendo. Les voy a dar un dato. Resulta que del total de obreros en una municipalidad X, 19 obreros estaban de conserjes por esto del pacto colectivo. El Estado no le está pagando para hacer el servicio de conserje. Entonces, en un trabajo racional, estos 19 han tenido que regresar a coger sus escobas y estar con el carro de recolección de basuras y cumplir su trabajo para el cual fue contratado, para el cual fue nombrado. Entonces, sí, efectivamente, en realidad, las municipalidades están fallando en esto de la racionalización. No hay trabajo programado. ¿Qué es lo que va a producir una gerencia durante un mes? ¿Qué es lo que va a producir las subgerencias? Esos planes operativos están de alguna manera siendo manejados deficientemente. Los planes operativos son para eso, porque recordemos que la evaluación de los recursos humanos va a ser sobre la base de los planes operativos, sobre la base de los planes operativos. Qué interesante. Entonces, tenemos que ir perfeccionando los planes operativos que nos permitan medir la producción por gerencias y subgerencias en cada una de las municipalidades. ¿Qué más nos dice? Vamos rápidamente para luego continuar. Efectivamente, debe solucionarse. Cada gestión municipal deja a sus seguidores sin ser especialistas ni profesionales, incrementando la burocracia cada culminación de la gestión municipal. A ver, yo voy a resaltar esta palabrita burocracia para todos y me corresponde aclarar. Burocracia en sí es una teoría, se llama teoría de la burocracia y su autor es don Maximilian Emil Karl Weber Feinstein, más conocido como Max Weber. Y Max Weber en 1909 sustentó su tesis doctoral en Estados Unidos con el nombre de teoría de la burocracia. Esa teoría ha sido la base teórica, la base nociológica de sucesivas tesis y en todas ellas ha resultado positivo. De manera tal que, decía la vez pasada, cuando estábamos en una sesión anterior, el 3 veces presidente de los Estados Unidos, don Franklin Roosevelt, tomó como base de la Organización de los Estados Unidos a la teoría de la burocracia. O dicho de otra manera, la teoría de la burocracia fue la base de la Organización Social de los Estados Unidos en los años 40. Y en los años 50 ya habían sus resultados. En Estados Unidos habían hospitales eficientes, municipalidades eficientes, gobiernos federales eficientes, es decir, un Estado eficiente. Y así se propagó por los países del primer mundo en términos de eficiencia. Entonces, ¿qué es burocracia? Es racionalización, y racionalización es sinónimo de eficiencia. Sin embargo, acá en nuestro medio tenemos una definición errónea. Creemos que burocracia es lo peor y no es así. Burocracia es eficiencia. Y lo peor todavía, que
algunos ciudadanos, creyendo que quieren hacerle sentir mal al funcionario o al servidor público, pues le dice, tenías que ser un burócrata, pero no saben que le están halagando, le están diciendo, oye, tú eres un eficiente, porque eso es burocracia. Y lo peor, el funcionario o el servidor público se siente ofendido y dice, me has dicho burócrata, te voy a querellar, me estás difamando. Entonces, vean ustedes a qué nivel de absurdismo hemos llegado, de confundir realmente lo que es burocracia. Al respecto, se va muy a profundidad en el módulo 2, la teoría de la burocracia. Sin embargo, también se escucha en palabras de líderes nacionales hablando que la burocracia, contra la burocracia. No puedes actuar pues contra la eficiencia, contra la racionalización. Entonces, con esa aclaración a nuestro amigo sobre la burocracia, a ver, seguimos respondiendo y dice, ahora entiendo por qué el desgobierno actual en muchas municipalidades. Dice, incluso podría ahorrar presupuesto porque muchas veces contratando externos cuesta más y pagar a uno de planta. Ejemplo, ahora que está la unidad formuladora, esta área ahora formula los perfiles en fichas, lo que antes se pagaban grandes cantidades a consultores externos. Muchas están ahorrando los gastos. Bueno, ese es parte del perfeccionamiento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Sí, eso es para lo que es las inversiones, es otro sistema. En el caso nuestro, que es el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, pues de igual manera, sí, ya con el hecho de tener una directiva que está basado en la cuarta teoría, ya eso ha sido un gran avance. Que nos estamos demorando realmente del 2014 a la fecha, que van ya 4 años, y lógicamente dentro de poquito vamos a cumplir el quinquenio, que estamos con los brazos cruzados, pero ese avance tiene que ser progresivo, tiene que darse, y ahí debe continuar, debe fortalecerse. Por otro lado dice, disculpe que lo diga, pero en el Perú tenemos muchas normas, muchos documentos, muchas técnicas para ayudar en la administración pública, pero ¿por qué tenemos un pésimo servicio público y poco? Muy bien, le voy a dar una respuesta con muchísimo gusto a nuestro diplomante y decirle de que en toda esta deficiencia, una de las entidades responsables es la Universidad Peruana. La Universidad Peruana, tanto pública como privada. A ver, voy a ir con 3 términos. El primer término, lo que hemos estado hablando ya casi toda la noche, el tema de eficiencia. ¿Qué está pasando con la eficiencia? Y la eficiencia, pues toda la población está clamando, está reclamando, está insistiendo que haya eficiencia. Perfecto. Eficiencia en los servicios públicos. Eficiencia en los trámites de los procedimientos administrativos. Y la respuesta es que como resultados tenemos que efectivamente no hay la tal eficiencia. Los servicios públicos, en su gran mayoría, están resultando siendo completamente deficientes. Y luego, los procedimientos administrativos, tanto por todos los sistemas administrativos, de planificación, contabilidad, tesorería, abastecimiento, recursos humanos,
el mismo Sistema Nacional de Control, todos los sistemas están resultando también deficientes. Entonces, ¿a qué se debe? Los licenciados en administración no contienen el número de cursos, por ejemplo, teoría de la burocracia, teoría estructuralista, la teoría funcionalista, todas las teorías relacionadas a la eficiencia. Eso es lo que ocurre en administración, ocurre en contabilidad, en economía, en medicina, en enfermería, en obstetricia, en veterinaria, en las ingenierías. Entonces, todos los profesionales, indistintamente de las carreras, estamos egresando sin formación en eficiencia. Entonces, ¿cómo vamos a ser eficientes si no hemos sido formados en eficiencia? Esa es la clave. Tenemos que integrar dentro de la formación y tienen que ser como cursos básicos para asegurar la eficiencia. Lo mismo está ocurriendo con la calidad. Toda la población, todos, usted, yo mismo y todos estamos reclamando que los servicios públicos deben ser de calidad. Y también estamos reclamando que los servicios, perdón, los procedimientos administrativos sean de calidad. Igual que el tema de la eficiencia. Nuestros planes de estudios no contemplan, no han integrado teoría de la calidad 1, teoría de la calidad 2, teoría de la calidad 3. Pero todos hablan de la calidad en las aulas, pero no debidamente fundamentado en las teorías. ¿Qué problema? Problema en realidad que la universidad peruana lo tiene que resolver. El día que la universidad peruana en todas sus carreras incorpore teoría de la calidad 1, teoría de la calidad 2, teoría de la calidad 3, como mínimo 3 cursos de calidad, los profesionales egresarán formados en calidad y brindarán servicios de calidad. Se ejecutarán procedimientos administrativos de calidad. Entonces, respondiendo a nuestro diplomante, en realidad, pues aquí tenemos las causales. ¿Por qué? Pues hay extremadamente un indicador muy alto. Sobre la deficiencia. Y eso solamente va a tener que erradicarse con una certificación y recertificación, tanto en eficiencia como en calidad de los actuales profesionales. Si nosotros, actuales profesionales,
no cambiamos, pues esto va a continuar como un legado, es como una herencia cultural, científica, tecnológica, educativa. Tenemos que cambiar. Bien dice, otra, como es costumbre en el Perú, no se cumplen con las normas establecidas, más aún en algo muy importante como, por favor no muevan, dice, como es costumbre en el Perú, no se cumplen con las normas establecidas, más aún en algo muy importante como la planeación. Las autoridades no le dan la debida importancia y por lo tanto se sigue invirtiendo mal. No puede tal vez condicionar las transferencias. Ajá, mire, yo le voy a contar con conocimiento de causa. Era la región en el año 2013, pues habían contratado a una consultora para que elaborase el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2013-2016. El gran ausente ahí era el presidente regional. De los 8 alcaldes provinciales que tenían que estar, pues 7 se hicieron presente, 1 nunca llegó. Pero llegaron, yo diría, llegaron en vano. Porque durante las 4 horas aproximadamente que duró, 3 horas con 50 minutos se dedicaron a estar con el celular en la mano. Estaban en el Face, estaban en Twitter, estaban en cualquier cosa en el celular, pero no estaban atendiendo, mucho menos aportando absolutamente nada en ese momento de la exposición de la sustentación del Plan de Desarrollo Regional Concertado. Vean ustedes lo que acá, la observación que hace nuestro amigo o amiga, en realidad, si no hay el involucramiento, es más, ese día llegó casi con media hora antes de su aprobación, de la validación de ese plan de desarrollo, el presidente regional. Se disculpó, dijo, señores, estoy con una agenda repleta, ustedes comprenderán los muchos quehaceres que tiene la presidencia y es por eso mi tardanza. ¿Sabe qué? Yo objeté. Si el presidente regional, hoy llamado gobernador, no tiene tiempo para el momento histórico más importante de toda la región, que era el Plan de Desarrollo Regional Concertado, entonces no tiene tiempo para todo el resto. Es en vano su presencia en todo el tiempo siguiente, o posterior, o ulterior. Y eso es lo que pasa en esta región, pasa en casi todas las regiones. Pero también hay algo importante de resaltar. Nuestros alcaldes están preparados en planificación estratégica. La gran mayoría absoluta, casi todos, no. Eso es el otro gran problema. Si en estas elecciones pues no tomamos atención respecto a los candidatos cuya experiencia, cuya trayectoria no tiene un arraigo de planificación estratégica basado ahora en la cuarta teoría, que es muy rigurosa, que ustedes están escuchando ya en estas clases, pues lamentablemente nos va a llevar nuevamente al retraso. Entonces es momento de reflexión, como dice, la importancia de la planificación en estos momentos tan importantes que es para el desarrollo de nuestros pueblos. Muy bien, entonces vamos a continuar. Hemos estado en el paso número 2, hemos contestado las preguntas y
En el paso 3 dice que es el gráfico del modelo conceptual. Hay que graficar. Una vez identificados los componentes, estos se grafican utilizando diversas herramientas informáticas, como el Microsoft Office Visio, que son para los flujogramas, el Kaggle, el Manus Manager y otras herramientas. De manera que se pueda evidenciar las relaciones temáticas de acuerdo a los niveles de desagregación. Es el gráfico del modelo conceptual es en una sola página, es una sola hoja, es una sola lámina. Ahí está expresado todo el desarrollo provincial o el desarrollo regional. Pues sobre esa base del modelo conceptual, el modelo conceptual que corresponde a la región, es ese mismo modelo es utilizado por la provincia. Ese mismo modelo es utilizado por los distritos. No es que cada distrito va a elaborar su propio modelo conceptual o cada provincia va a elaborar también su modelo conceptual. Lo hemos dicho desde el inicio, el modelo conceptual es diseñado a nivel regional y sobre solo ese diseño único, pues se trabaja en los otros niveles, tanto en lo provincial como en lo distrital. En el paso 4 dice la elaboración del glosario de términos. Entonces, graficamos el modelo y luego tenemos la elaboración del glosario de términos. Término original, la definición principal, definiciones secundarias, alcances y límites. ¿Cuál es el rol del glosario de términos? A ver, si el modelo conceptual es a la teoría, y la teoría, lógicamente, este modelo nos tiene que describir y explicar y hasta predecir cuál es el destino de determinados escenarios de una región. En el paso 4 nos dice el glosario de términos. Es decir, todo lo que en su forma sintética está en este gráfico, pues en su forma literal lo vamos a encontrar y completamente tipo síntesis en los glosarios de términos. Es como una especie de pequeño diccionario que es apropiado y cuyos contenidos es para aclarar quienes van a leer ese plan y lo puedan ejecutar con eficiencia, necesitan de este glosario de términos para poder denotar y connotar lo que se pretende hacer en el plan. Porque si dejamos solamente el modelo, que es un gráfico, y lógicamente con las palabras necesarias, no basta. No, es poco comprensible. Por eso que su pareja al modelo conceptual viene a ser el glosario de términos. Ante esos 4 pasos, debemos hacer algunas ideas fuerza. Primero, que el modelo conceptual no es el organigrama del sector, no es un organigrama, no, sino es un gráfico que describe y explica el desarrollo regional. Los componentes se desenvuelven en tiempo presente y futuro. Ahora, acá, el modelo conceptual no refleja los cargos de los participantes. Es importantísimo. El modelo conceptual no refleja las funciones que desarrolla actualmente el sector, en este caso el gobierno regional. Los componentes del modelo actual no son instrumentos o herramientas. Los componentes del modelo conceptual no son instrumentos o herramientas. Dice, los componentes se desenvuelven en tiempo presente y futuro. Puede incluir temáticas que actualmente el sector no está considerando. Los componentes se relacionan, los componentes representan temáticas específicas del sector. Los componentes entonces son temáticas específicas, por cuanto
el modelo va a ser la temática general. Los componentes representan temáticas distintas. A ver, entonces, aclarando tanto sobre el modelo conceptual y respecto a los componentes, vamos a pasar a la siguiente lámina y precisamos. Ideas fuerza dice de múltiples idiomas. Cuando se dice múltiples idiomas, debemos ir a un solo idioma. Es decir, diseñar un modelo conceptual es un proceso iterativo de reflexión colectiva y de consenso con los participantes. Regreso nuevamente acá, dice, de múltiples idiomas. Pues los médicos en salud tienen su propio lenguaje. Al otro lado, los ingenieros tienen su propio lenguaje. Luego, al otro lado, tenemos a los abogados y también tienen su propio lenguaje. Como que da la impresión que hay varios idiomas, pues sobre el mismo desarrollo económico o el mismo desarrollo social, y eso es cierto. Lo que nos lleva acá a la teoría de la perspectiva, entonces, es a unificar a un solo idioma. Por eso, ese glosario de términos es estratégico, es importantísimo, porque ese glosario de términos nos llevará a un solo idioma. En consecuencia, vamos a tener un modelo conceptual como un proceso iterativo, reflexionado sobre el razonamiento científico, y es más, con el consenso de los participantes. Tenemos que ser las municipalidades entidades inteligentes, o sea, me refiero a que es de aprendizaje continuo. No es que en estos momentos ya todos están en las condiciones de planificar bajo la nueva teoría. No es así. Hay que formar cuadros. La Universidad Peruana tiene que participar muy activamente bajo este concepto de responsabilidad social universitaria, en el cual tiene que fortalecer a sus municipalidades formando cuadros. Los colegios profesionales, generando nuevas capacidades competitivas en los miembros de la orden de las diferentes especialidades. Entonces, como pueden ustedes apreciar, sí, es todo un proceso. Es un proceso. Y aquí tenemos, al final del diseño del modelo conceptual, son dos los productos que debemos terminar en esta parte. El modelo conceptual, que es un gráfico que explica, no es exactamente de esta, puede ser una escalera, puede ser un triángulo, puede ser un conjunto de círculos, dependiendo de cómo se adecua a su propia realidad y cómo lo explica mejor el desarrollo regional, el desarrollo del sector. Y luego tenemos el glosario de términos. Ahí terminamos lo que es esta primera parte del diseño del modelo conceptual. En el paso 2 de del análisis de la perspectiva, tenemos la identificación y análisis de tendencias. Y acá vamos a subrayar el término tendencias. Vamos a identificar las tendencias y lo vamos a analizar las tendencias. Este es un proceso de investigación. Y aquí está, cuando dice análisis, es el método analítico. Y adelanto. El método analítico significa descomponer el todo en varias partes y luego observar cuáles son las relaciones que existen en cada una de esas partes. Eso es análisis.
El opuesto de este método analítico es el método sintético, es decir, ver las diferentes partes como un todo y analizarlo como un todo. Entonces, es lo contrario a lo analítico, lo sintético. Entonces, veamos cómo persiste la metodología de investigación científica en cada paso que va dando la formulación del proyecto, perdón, de los planes. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad de la identificación y análisis de tendencias es analizar la sensibilidad del sector, la sensibilidad. Y este es un término eminentemente estadístico. Analizar la sensibilidad del sector respecto al entorno. Es decir, toda la situación cambiante. ¿Y qué es lo que cambia? Las variables. A través de las variables. Vamos a tener que medir las variables, la sensibilidad entonces de las variables. En este caso, de las tendencias. Si tiene esta finalidad, entonces podemos ver ya una definición. Y acá tenemos el sector, o también podemos decir que es el gobierno regional, y hay tendencias económicas, tendencias sociales, tendencias ambientales, tendencias institucionales. La definición dice, una tendencia es el posible comportamiento a futuro de una variable. Entonces, ya lo habíamos comentado. La sensibilidad pues, se medía la variable, y acá está, efectivamente. Una tendencia es el posible comportamiento a futuro de una variable o de un conjunto de variables, asumiendo la continuidad de su patrón histórico. Dice, la importancia de la tendencia es que puede afectar positiva o negativamente al sector. La importancia de la tendencia es que puede afectar positiva o negativamente al sector, o a la región, a la provincia, al distrito. Claro, esa es la importancia de la tendencia. De todos modos afecta, o en su forma positiva o en su forma negativa. También nos dice que las tendencias son una forma de abordar el estudio del entorno y las primeras aproximaciones al futuro. Entonces, tenemos acá el término de tendencias. Y la pregunta es, en el caso de Piura, en el caso de todo el Perú, ¿cuál es una tendencia que está marcando en realidad no solamente historia, sino el desarrollo económico? Está moviendo la economía. ¿Cuál es la tendencia? Una de ellas es la gastronomía. Y la gastronomía peruana, hoy reconocida a nivel internacional. Las ciudades al interior del país se están moviendo sobre la base de la gastronomía. Se está no solamente denotando, sino se está connotando. Entonces, esa es una tendencia en el cual debe estar considerado en los diferentes planes de desarrollo. He revisado algunos planes de algunos gobiernos regionales, porque es la base sobre la cual las municipalidades van a tener que continuar en la parte estratégica, en la parte institucional, especialmente los distritos en la fase institucional. Entonces, no he encontrado. Si nosotros no, como región, no tomamos en cuenta la gastronomía, que es una tendencia, entonces las otras son tendencias triviales. Pues la gastronomía es una tendencia vital. Otra tendencia, por ejemplo, es la producción orgánica. Y en la producción orgánica, pues ahí está el banano orgánico, el café orgánico, es todo orgánico. Eso está considerado también en lo que son como tendencias. En algunos casos sí. Y hay otras, por ejemplo, que no.
Entonces, lo que quiere decir que llama la atención, no ha habido una buena identificación, mucho menos un buen análisis de tendencias. Entonces, aquí tenemos que trabajar con tendencias. Hay que olvidarnos ya las formas, las prácticas de cómo se tenía en su forma anterior. Se hablaba de factores. Hay que ver, a ver, el factor cultural, el factor político, el factor, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ha cambiado. Hoy, entonces, estamos sobre la base de lo que son las tendencias. Las tendencias. Acá podemos nosotros identificar algunas tendencias, como por ejemplo, dice, se identifican en diferentes categorías por consistencia en el patrón histórico. Ahí se llama tendencia pesada, pero también hay tendencia emergente. Eso es de acuerdo al patrón histórico. Hay tendencias pesadas y hay tendencias emergentes, lo que quiere decir que emergente recién está saliendo a flote por sí sola. Adicionalmente, estas pueden agruparse por niveles. Son tendencias internacionales, hay tendencias también que son solamente de carácter nacional. La producción orgánica es mundial, es internacional. La gastronomía también es, en realidad es una tendencia mundial. Entonces, y también habría que identificar y analizar algunas tendencias que son netamente nacionales. Por dimensiones, ahí tenemos la dimensión económica, la dimensión social, la dimensión ambiental y la dimensión institucional. Alguien puede preguntar aquí y dice, ¿y dónde está lo político? Lo político no es una dimensión, lo político es transversal. ¿Por qué? Porque se puede establecer políticas económicas, políticas sociales, políticas ambientales, políticas institucionales. Entonces lo político está en todo. Lo cultural está dentro de lo social, lógicamente. Bueno, y así sucesivamente. Vamos a ver. Eventos de futuro. La prospectiva, esta cuarta teoría, se basa en eso, es futurista, futurible. Entonces dice, son los factores de cambio, eventos emergentes e inesperados como por ejemplo, hechos portadores de futuro, señales débiles, rupturas, los wildcards y el cisne negro. Es su propio lenguaje de la teoría y está integrada a la parte normativa. Así están planificando los países desarrollados. Así también ya están planificando los países en desarrollo. Entonces, nosotros no podríamos tener un lenguaje distinto o arrastrar el lenguaje de la tercera teoría, de la teoría de la estratégica, y entonces estaríamos cayendo en confusión. En ese sentido, entonces, es pertinente tomar lo que es cada uno de estas denominaciones, cómo se conocen eventos de futuro. El desarrollo de cada uno de estos lo vamos a desarrollar en la próxima sesión, porque en realidad requiere de ejemplos y es más, habría que contrastar la parte teórica, la parte normativa y la doctrinaria.